Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la superficie que son importantísimos para finalizar una obra en condiciones. Superficie hay cientos o miles de superficies sobre las que podemos pintar. Hay gente que utiliza hasta piedras, ¿vale? Porque una piedra de una determinada forma, bien tocada y bien resuelta, que uno vea en una piedra algún animal o algún objeto digno de ser pintado y aprovechar la forma. Fijaros en Altamira cómo aprovecharon nuestros antepasados, nuestros primeros pintores, las superficies que daba la piedra, las rugosidades que daba la piedra, para hacer todo tipo de animales, entre ellos los bisontes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay que ser suficientemente espabilado como esos señores de la antigüedad para darnos cuenta que podemos utilizar muchos medios, muchos soportes para pintar, en función de lo que queramos hacer, ¿no? Yo tengo aquí una serie de materiales que yo uso. Y tengo pues en esta mesita que tengo aquí preparada tengo otro. Hombre, desde los menos nobles, como puede ser este cartón, que es un cartón arrugado, ¿no? Que se puede aprovechar para pintar. Hay el mismísimo tapiz, tiene muchas cosas hechas en cartón y se venden por miles y miles de euros, por decirte algo. Picasso, en fin, bastantes pintores han usado el cartón. A mí no me gusta pintar directamente en el cartón, a mí me gusta prepararlo. Y lo podemos preparar con gesso. Antiguamente el gesso se hacía con cola de conejo, que hoy en día afortunadamente las tenemos ya en disolución en las distintas casas de Bellas Artes, mezclada con un poco de sulfato de cal, un blanco de zinc. Antiguamente se utilizaba un blanco de plomo, un blanco España, y se hacía una mezcla y se daba como si fuera una imprimación en el cartón o, por ejemplo, en el papel. Todo un papel que lo podemos preparar también para pintar. O se puede utilizar la cola de toda la vida, la cola que hemos usado para hacer trabajos manuales en los coles y eso. Pues eso también se puede usar como imprimación para el cartón o para el papel. Afortunadamente hoy en día pues hay una serie de preparados como el gesso con dos S, que no es ni más ni menos que la preparación moderna de una cosa clásica de toda la vida, que es lo que he comentado, de utilizar la cola de conejo mezclada con sulfato de cal o con yeso de las paredes. Y se hace una mezcla que es importante para preparar superficie para pintar. También podemos utilizar, incluso una vez que hemos dado esa preparación, pues pasta de modelar, si queremos de alguna manera. Esta es una cualquiera, yo no pretendo enseñar ninguna marca, pero la pasta de modelar es estupenda para poder de alguna manera dar rugosidad y buscar en la superficie aquellos contrastes que nos pueden llevar a solucionar algunos problemas de una forma artística y bonita, ¿no? Yo utilizo muchas veces tabla, tabla que tendremos que preparar, porque pintar sobre tabla después la superficie no es uniforme a la hora de absorber y puede generar problemas. Entonces, bueno, pues le damos una capita, o bien del preparado que he dicho antes, el gesso natural que podemos hacer los pintores, o comprar un gesso preparado. Yo en algunos casos preparo mi propio gesso, ¿no? Pero normalmente compro un gesso de buena calidad en una tienda de Bellas Artes, y es con lo que imprimo, que en otro capítulo explicaré cómo debemos resolver una tabla, por ejemplo, para imprimirla, para que podamos de alguna forma utilizarla como una superficie buena para pintar.
En este caso es de sapelli. Sapelli es una especie de madera seminoble que podemos usar perfectamente. Por dentro tiene pasta de madera prensada, pegada, y lo que tiene es sencillamente la superficie una pequeña capa. Una cosa que le digo a todo el mundo que me pregunta es que no solamente preparemos la superficie, la parte sobre la que vamos a pintar, sino que en estos casos, como se están utilizando un tipo de tableros de madera actuales que son bastante ecológicos porque aprovechan materiales para que no sea todo de sapelli, sino que se use la menos madera noble posible, pues esto habría que hidrofugarlo. Entonces, el gesso lo volvemos, tapamos la superficie que son de fibra de madera, y la parte de atrás con la que no vamos a pintar, pues le podemos aplicar alguna pintura acrílica, alguna pintura que de alguna forma nos proteja también la parte trasera, con lo que conseguimos algo más o menos hidrofugado, algo que no le afecte ni la humedad ni el agua. Se puede utilizar ocumen, o se puede utilizar, por ejemplo, esto también es fibra, pasta de madera, que de alguna manera tendríamos que, como este de sapelli, tendríamos que de alguna forma darle un poco de gesso para protegerlo. Ya hemos dicho que los cantos es imprescindible, porque un poco de humedad o un poco de agua que le caiga, pues hace que esto se abofe, se ponga ancho, y la verdad es que va a cargarse la obra pictórica, ¿no? Yo utilizo también mucho el papel para pintar con óleo, y bueno, lo preparo como malaca o lo preparo con un poco de cola, y sobre el papel pinto, porque me da, para hacer algún tipo de obra, pues me da un soporte muy agradable y muy apreciado por mí para pintar. También utilizo muchas veces, bueno, pues unos tablerillos que son de fibra, y con un lienzo trama pegado sobre él, y siempre además, a pesar de que en las tiendas de Bellas Artes los vendan ya pegados, yo además, fijaros que está por aquí lleno de pintura, eso es gesso. Yo suelo además, una vez que lo tengo en casa, darle un par de imprimaciones de gesso para que adquiera mayor consistencia y sea como más profesional el acabado sobre el tablerillo con el lienzo pegado. Que utilizo también, esto es un tondo, se le llama tondo a todo lo que no tenga la superficie regular que puede tener un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Y normalmente son redondos, son óvalos, pero hay otro tipo de tondos, hexagonales, octogonales, en fin. Y yo utilizo también estos, que lo venden en las tiendas de Bellas Artes, que en este caso por detrás lo que tiene es un cartón, y el lienzo va pegado sobre el cartón. ¿Qué tiene esto de malo? Hombre, pues que si se moja, pues se puede estropear el cartón. Se hidrofuga, se le da un poco de acrílico, se le da un barniz, se le da cola y se hidrofuga, y se puede pintar perfectamente. Cosas buenas, pues que es muy manejable, se puede llevar perfectamente en la caja de pintura. Tener en cuenta que si nos vamos a pintar al campo, a la naturaleza, a un jardín, pues debemos utilizar los materiales, pero no nos podemos llevar un carro de la compra como algunos compañeros que se llevan para transportar la cosa, sino que debemos tener claro qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que vamos a hacer, y tener los instrumentos necesarios para llevarnos y que no nos pese mucho. Un caballete de campaña, una pequeña caja de pintura, que los lienzos, la superficie no sean muy grandes y que estén perfectamente adecuados para ser transportadas. Tener en cuenta que después hay que transportarla cuando estén frescas, y tenemos que transportarla de forma y manera que no nos fastidie la pintura que hemos realizado, ¿no? Bueno, vamos a entrar con unos materiales un poco más nobles, ¿no? Y tenemos lienzos que se puedan hacer soporte
que son, por ejemplo, esto es una gabardina de lino, es finísima, ¿eh? Y aquí tengo otra gabardina, por ejemplo esta, que también es de lino, ¿eh? Y es fina, pero esta está ya preparada, esta tiene gesso, entonces está perfectamente preparada ya para ponerla en el bastidor. Esto es un lino crudo, ¿eh? Que lo utilizo mucho para temas de restauraciones, ¿eh? Previamente, los linos crudos hay que lavarlos para evitar que haya, a la hora de que le tengan humedad, un poquito de frío, de calor, que haya mucha resistencia. Si se lava, la tela ya adquiere otra consistencia, se le va el apresto ese que tiene de nueva. Es como cuando se pone una camisa nueva sin previamente haberla lavado y planchado, que parece uno que está incómodo. Pues con esto pasa lo mismo. Esto hay que lavarlo, arrugarlo, que se seque, y una vez hecho esto, pues se plancha y lo podemos utilizar perfectamente. Tener en cuenta que hay hay compañeros que pintan directamente con esto puesto en el caballete, en el bastidor, perdón, o en una pared y después lo ponen en el bastidor crudo, o sea que pintan sin ningún tipo de preparación sobre esto. Incluso hay unas telas que son tan gruesas como las arpilleras. Las arpilleras tienen una trama tremendamente grande, pero que para determinada pintura, para determinados procedimientos pictóricos, es interesantísima porque nos deja unos resultados pues muy profesionales y unos resultados diferentes a los que se utilizan con un lienzo normal. Yo también, esto es un formato distinto, pero este formato es de algodón. Yo no recomiendo el algodón, ni aunque salen más baratos que los linos, que los lienzos que venden habitualmente en las tiendas de Bellas Artes, que te lo preparan allí mismo, pero yo no recomiendo el algodón porque el algodón no es un material que sea muy noble y hay que darle bastante mano de imprimación y eso para que el soporte quede correcto, y la verdad es que yo no perdería el tiempo en utilizar materiales, soportes malos desde el principio. Veis que puedo usar un cartón con un poco de gesso, pero el algodón con un poco de gesso no queda igual, a mí por lo menos no me gusta. Tenemos otros formatos, como pueden ser estos, veis, que tienen un bastidor bastante ancho, bastante grueso. Este en este caso es de algodón, 100% de algodón, y tiene un gramaje que es regularcito, que no está muy mal. Pero a mí particularmente he dicho que tanto esto como esto, aunque venga ya preparado, no son santos de mi devoción a la hora de pintar. Sin embargo, utilizo otro tipo de soporte, como este que os voy a presentar ahora. Esto es un tondo, esto es tabla, esto es okume, que se llama, tablero, y que previamente le he arreglado los cantos, veis que tienen los cantos arreglados, y me falta pues darle el gesso para que quede perfectamente preparado, varias manos de gesso, y después se lija, se prepara para poder ser utilizado para que la pintura quede perfectamente integrada en la tabla. Fijaros qué cosa más bonita, para pintar. Hay otro tipo de tableros también, tablas, como estas, que vienen de la misma forma. Esto es contrachapado, y nosotros lo tenemos que preparar. Aquí tenéis la primera capa de preparación, que es gesso. Está perfectamente lijado y todavía tendría que darle yo un par de ellas más. Y por último, que es una superficie que yo hablo mucho, os cuento, es esta que tengo aquí, que es lienzo gabardina.
el lienzo gabardina me lo preparan a mí de una forma especial porque además del lienzo, por detrás le pongo tablero. Y no pego el lienzo al tablero, sino que va de alguna manera el tablero pegado sobre el bastidor, pero el lienzo lo único que hacen es cogérmelo, o cogerlo yo, que también lo sé hacer, con grapas sobre el soporte previamente preparado. Y entonces hace que esto hace que en un momento determinado, por las circunstancias que sea, yo quiera separar el lienzo del tablero, solamente con quitar las grapas podíamos hacerlo. Esta superficie es lisa, 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 es una superficie estupenda para pintar. Aquí tenemos un resultado. Esto es una versión de un cuadro de Murillo, que es Moisés en las Rocadores, y está hecho sobre lienzo gabardina, lo estoy haciendo, todavía no está terminado. Y ¿por qué utilizo en este caso lienzo gabardina? Casi sin gramaje, porque este cuadro, el original, tiene 5 metros y algo por 3 metros y algo, y el maestro Murillo utilizó el gramaje para que al ser visto desde lejos, pues que tuviera un aspecto lo más natural posible. En este caso, como el cuadro es muy grande y la superficie que yo voy a usar es muy pequeña, comparado con el cuadro grande, pues utilizamos el lienzo gabardina prácticamente casi sin gramaje para buscar un efecto parecido al que hizo el maestro. Bueno, pues esto es un poco básicamente lo que os quería hablar. Se puede aumentar o se puede hablar un poco más sobre este tipo de materiales, de soporte, pero aquí tenéis un poco un compendio. O sea, se puede pintar sobre papel, se puede pintar sobre cartón, se puede pintar sobre tela preparada o sin preparar, se puede pintar sobre madera o tabla en sus distintas versiones, o cume, pasta de madera, contrachapado, se puede pintar sobre lienzo, se puede pintar sobre lienzo crudo, también incluso sin necesidad de preparar, o se puede utilizar soportes que previamente nosotros hayamos comprado ya preparados, ¿vale? Bueno, espero que esté claro y que yo me haya sabido expresar, porque la verdad es que esto es un capítulo complicado y que no tendría fin. Yo podría hablar, yo qué sé, lo que podría hablar acerca de esto. Lo dicho, muchísimas gracias y contaros otra anécdota de mi maestro Paco Maireles Vela, que un día llegó al estudio y me lo encuentro con un pincel japonés en las manos, con una aguada de tinta china, y tenía los papeles tirados por el suelo y el pincel japonés en la mano, un pincel japonés enorme, grueso, pero con un pico muy fino. Y lo veo que coge, mete el pincel en el agua y dice: mira Luis, fíjate lo que pasa aquí. Y coge el tío, empieza a tirar manchas de tinta a los papeles que están en el suelo, con un gramaje, con mucha textura, un papel de algodón magnífico, con mucha textura. Y cuando yo veo las manchas, las pone en un tablero y me dice: ¿tú qué ves ahí? Y yo qué sé, Paco, muchas manchas de colores, de la tinta china esta que tú le has echado. Y dice: espérate. Y ahora coge y me pone un cuerno por aquí, otro cuerno por allí, una mijita por allá, y me hace un castoreño. Y ahora, dice, y ahora esto es la grupa del caballo. Y me hace también otro caballo. Y cuando le pegó 4 toques a eso que se había encontrado a manchar el suelo, resulta que tenía un picador picando un toro desde arriba. Hay que ser muy artista para darse cuenta y para ver cosas, como he hablado antes de lo de la piedra, ver cosas donde otros no las ven. Hay que aprender. Yo estoy camino de aprenderlo, pero mi maestro Paco Meireles lo veía estupendo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos.